¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más hasta que ya saben que es su casa, miércoles de ceniza. Saben que no hemos podido celebrar el introito con ustedes porque ayer era festivo y no pudimos tener programa. En todo caso, sabemos que muchos de los más pequeños lo han celebrado en sus coles, no así en la calle, donde saben ustedes que continúan vigentes la mayoría de las restricciones. Sí es cierto que a partir de hoy el comercio al 50% del aforo vuelve a su horario habitual. Se prolonga pues 2 horas, ¿no? De 6 a 8, 8 y media la apertura de las tiendas, pero poco más. La hostelería parece que podría reabrir la próxima semana porque Vigo lleva ya 2 días, 3 por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes. En general, en el área sanitaria de Vigo bajan todos los indicadores, tanto la incidencia, el número de contagios, hay muchas más altas que contagios ya últimamente, por tanto, baja también el número de casos activos y, aunque mucho más discretamente, baja la presión hospitalaria. Con todo, tenemos todavía 24 personas en la UCI, las más graves, saben, las que más preocupan, y con todo sigue elevado el peor dato, que es el número de fallecimientos. Saben que este es el último que desciende. Ayer se nos informaba de 14 nuevos fallecidos en Galicia, 2 de ellos en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Dicho esto, vuelve el deporte federado, también el deporte individual al aire libre, y algo que nos alegra, que nos interesa y que va a modificar nuestra agenda cultural: regresa la cultura. Abren cines, teatros, auditorios, también con un aforo muy limitado al 30%, y con una novedad: es que se van a quedar con nuestros datos, con nuestro número de teléfono en base de datos, al menos durante un mes, para poder avisar en caso de que exista algún brote. Un pequeño alivio, tómense muy en cuenta todas las medidas vigentes, porque nos explicaba el comité clínico hace 2 días que es precisamente para intentar prevenir que la presión hospitalaria vuelva a crecer. Además, confirmada que las nuevas cepas, en este caso la británica, está proliferando en Galicia y ya es la más numerosa. Son cepas más explosivas, los contagios son mayores. Intentar evitar que vuelva a crecer la presión hospitalaria hasta que tengamos un nivel de vacunación más o menos adecuado. Vamos a hablar del COVID hoy, vamos a hablar de sanidad. Sabes que los miércoles nos dedicamos a hablar de salud sobre todo, y empezamos con la salud de nuestros animales, saludando a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. Porque el COVID, porque la pandemia os está afectando también a los veterinarios. Sí, la verdad es que nos está afectando ya desde el año pasado con dificultad para conseguir diferente material médico, ¿no? Y la verdad que varios de los fármacos o medicamentos que utilizamos pues, para diferentes enfermedades hemos tenido roturas durante todo el año 2020. Y precisamente ahora tenemos un problema pues, con la vacunación, ¿no? Ahora que tanto hablamos de vacunas en personas, pues precisamente las vacunas felinas estamos con problemas serios para conseguirlo, e intentamos y tenemos que retrasar, ¿no?, nuestros programas de vacunación en gatos, o sobre todo en gatitos, que es el tema que más nos preocupa por la inmunización de estos animales jóvenes, porque no tenemos disponibilidad de vacunas, ¿no? Marcos, entiendo que es un problema de las farmacéuticas, ahora mismo en plena producción de otro tipo de vacunas como son las del COVID. Sí, no tenemos una explicación de cuál es el motivo exacto. Algunos dicen que es un problema pues por ejemplo, de fabricación, falta de envases para poder distribuir estas vacunas de gatos, porque están utilizando envases pues, para las vacunas del COVID, entendemos. Las plantas, pensemos que los laboratorios son los mismos que fabrican las vacunaciones para humana o para veterinaria, y muchas veces pues, están destinándose a fabricar, obviamente, todos estos millones de dosis que necesitamos para las personas, pues al final se resienten por otro lado, ¿no? Si esto se alarga en el tiempo, ¿podría tener consecuencias en la salud de los gatos? Sí, de hecho empezamos a tener ahora mismo acabamos de tener una llamada de una paciente, de una clienta, ¿no?, con una gatita que quería vacunar, y que le hemos dicho tenemos que retrasar la vacuna porque no hay disponibilidad de este tipo de vacuna. Tenemos algunas dosis, pero cada vez más escasas, y dependiendo un poco del plan de vacunación hay gatos que tienen que retrasarse. En gatos adultos en general no es algo tan importante que se retrase unos meses. El problema viene con los gatitos pequeños, ¿no?, con los gatitos que empezamos con esa primovacunación, en los que sí que hay unas fechas ideales, ¿no?, para la inmunización, y unos tiempos entre vacunas, como está pasando también en personas, ¿no? Si ponemos la primera dosis, necesitamos una segunda dosis más o menos un mes después, y ese es el problema.
Entiendo que estáis guardando esas segundas dosis. ¿Vosotros cómo hacen las comunidades autónomas igual? Eso es. Tenemos un pequeño, muy pequeño stock y de hecho en algunas vacunas, de algunas enfermedades en concreto, ya no tenemos vacunas, ¿no? Marcos, no es nuevo, o sea, que falten vacunas para los gatos en este caso sí, pero no es nuevo que os veáis afectados por la pandemia, porque yo recuerdo al principio de la pandemia, si la población en general no teníamos mascarillas y era más preocupante que los profesionales sanitarios no las tuvierais tampoco, ¿no? Tampoco mascarillas, guantes, batas de quirófano, cosas que utilizábamos de forma habitual y a unos precios mucho más bajos, de repente desaparecieron de nuestros distribuidores, ¿no? Y hemos tenido problemas, incluso, aparte de este material médico, como os decía antes, con algunos fármacos para los que incluso a veces no tenemos alternativa, ¿no? Algunos tratamientos, por ejemplo, para epilepsia, para hipertensión, algunos antiinflamatorios que desaparecieron momentáneamente del mercado, incluso algún quimioterápico que no teníamos alternativa. Y era un problema no solo regional, no era en Galicia, sino era a nivel nacional, a nivel incluso europeo. O sea que al final nos hemos quedado en algunos pacientes un poco comprometidos, ¿no? Pero poco a poco se van solucionando. Ahora el problema está con las vacunas, especialmente. Entiendo que desde el colegio están haciendo presión en este sentido para intentar solventar la situación. Sí, se intenta presionar, pero al final, como es un problema que afecta a, pues en este caso, a toda España y seguramente a toda Europa, pues al final los laboratorios tienen la capacidad que tienen de producir y cuando hay una rotura de stock, esto repercute en varias semanas de desabastecimiento, ¿no? de este producto en concreto. Bueno, estamos pendientes, ya nos irás informando, sobre todo bueno, pues, por aquellos espectadores también que puedan estar esperando por esa vacunación, de cómo avanza la cosa. Yo mientras tanto doy nuestro correo electrónico, que es platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Saben que sus dudas, quejas, sugerencias, cualquier cuestión que quieran trasladar a Marcos Fernández, al Centro Veterinario Navia, también lo pueden hacer a través de ese correo electrónico que utilizaba Pablo, y ahí avanzo, Marcos, que nos dice que tiene precisamente un gato con acceso al exterior y a veces se pelea con otros gatos. En alguna ocasión tuvo que tomar antibiótico para tratar una infección por la mordedura o arañazo de precisamente otro gato. Si se vuelve a pelear, pregunta, ¿se le puede aplicar betadine para que no se infecte y cómo evitar este tipo de infecciones? Este es un problema bastante común, el de gatos con acceso al exterior y que se pelean, sobre todo si no están castrados, que esto era una pregunta que habría que hacerle a Pablo, ¿no? Si su gato no está esterilizado, va a tener más interacciones sociales y va a tener más tendencia a pelearse, ¿no? Van a ser más territoriales. Preventivamente se recomienda siempre que estén esterilizados para que disminuyan esa interacción y limitar el acceso al exterior en la medida de lo posible si hay gatos en el entorno, ¿no? Cuando hay ya el accidente, hay una mordedura o hay un arañazo, el betadine en realidad va a hacer poco, el betadine o cualquier otro producto externo, salvo que la lesión sea muy superficial. O sea, si es un arañazo que no penetra lo que es la piel del gato, sí que podemos desinfectarle la herida, ¿no? Como hacemos nosotros. El problema está cuando un gato muerde a otro gato, en esos colmillos que tienen una cierta longitud y que, vamos a decir, que penetran todo el espesor de la piel y inoculan las bacterias que viven en la boca, que no son pocas, debajo de la piel. Esas bacterias van a generar una infección que normalmente al cabo de unos días vamos a notar que la zona está pues como más engrosada, más inflamada, incluso que fluctúa porque tiene como líquido dentro y se forma un absceso. Y muchas veces el dueño no se da cuenta y al cabo de 2, 3, 4 días de la mordedura de repente tiene pues un agujero enorme por el que drena líquido, que es un líquido purulento, ¿no? Esto es muy habitual con las mordeduras de gato, con las mordeduras de perro, pero especialmente con las de gato porque muchas veces el gato se pelea y se muerde y externamente casi no vemos nada, ¿no? Es un colmillo tan finito que tú ves al gato y no ves ninguna herida. Pero si ha penetrado en la piel, unos días después va a tener un problema. Por eso muchas veces acaban tomando antibiótico, como decía este chico, ¿no? Entonces, hay que recordar que, por ejemplo, en veterinaria, que somos una población de riesgo para estas heridas por mordedura o por arañazo de gato, pues muchas veces sufrimos mordeduras de gato y más o menos se calcula que un tercio de esas mordeduras llegan a infectarse e incluso requerir hospitalización del profesional, ¿no? Vaya. Porque llegan a hacer infecciones bastante complicadas de los tejidos subcutáneos. ¿Has tenido alguna de esas características? Yo afortunadamente, vamos a decir que no, tocamos madera, pero sí que en la clínica de vez en cuando hay algún arañazo y una mordedura. A Ana, mi mujer, sí que le han mordido ya en un par de ocasiones de forma seria y ha tenido que estar tomando antibiótico durante varios días, sí.
Bueno, pues ahí el primer consejo, entiendo, para Pablo es que si puede lo castre y así evitamos esos arañazos, mordeduras y ya si no, el resto de consejos. Marcos, por cierto, que tenemos por ahí una foto de una compañera en Ourense que ha sido premiada recientemente por descubrir, ahora nos explicas, de un brote que afecta a los perros y que puede ser de una enfermedad que puede ser mortal. Sí. Sí, esta compañera es Elena, trabaja en Orense y el año pasado describió un foco de una enfermedad de Aujeski, se llama. Es un virus, es un herpes virus que afecta a los suidos, a los porcinos en general, y el jabalí es uno de los animales que la puede transmitir, ¿no? Es una enfermedad, como decías tú, que puede llegar a ser mortal. De hecho, en los mamíferos, salvo en las personas, en los humanos o en los primates superiores, es una enfermedad que no tiene tratamiento y que una vez que se ha transmitido es mortal. De hecho, este brote que describió Elena eran 13 perros de un grupo de caza y los 13 perros fallecieron o se tuvieron que eutanasiar para evitar una muerte bastante complicada a consecuencia de la infección por el virus de Aujeski, ¿no? ¿Qué síntomas produce? Produce de forma muy rápida, normalmente en cuestión de 24 o 48 horas, síntomas neurológicos. Pasamos de un animal sano a un animal que de repente se está rascando de forma exagerada, llegando a automutilarse, como veis en la foto de este perro, ¿no? Este perro, cuando ingresó, que fue el que vio Elena, entró en la clínica y a las horas estaba convulsionando y rascándose de forma exagerada y tuvieron que eutanasiarlo de forma humanitaria para que no sufriese más, ¿no? Porque todos acaban muriéndose. El diagnóstico se hizo post-mortem en varios de estos perros afectados y el contagio es a través del contacto con estos jabalíes, ¿no? Marcos, ahora te pregunto cómo se trata, pero antes me pareció entender que decías que podía haber transmisión también a las personas. No, por suerte tenemos... este virus es muy grave para todos los mamíferos, salvo primates superiores y personas. Es decir, Bien, lo entendimos. A nosotros no nos puede afectar. Es una enfermedad de declaración obligatoria en porcino y, de hecho, todo lo que es las granjas de porcino en España están muy protegidas para evitar la transmisión, la entrada, ¿no?, de este virus en una granja de cerdos, porque esto tendría unas consecuencias económicas muy complicadas, ¿no? De hecho, podrían llegar a cerrar la exportación de cerdos porque haya un caso de Aujeski positivo, ¿no? Por eso están tan protegidas las granjas de cerdos. Pero claro, las poblaciones de jabalí salvajes están descontroladas y nuestros perros van al monte, ¿no? Entonces, en este caso eran cazadores, pero vamos a pasear con nuestro perro al monte y puede llegar a tener contacto con un jabalí o con la carroña de un jabalí muerto, por ejemplo. ¿Tiene tratamiento? No, ya os decía antes que no tiene tratamiento. Es decir, que una vez que el animal está infectado, irremediablemente en la gran mayoría se mueren y no hay tratamiento. El tratamiento es paliativo para evitar las convulsiones, para evitar ese sufrimiento que tiene el animal, ¿no? ¿Tampoco vacuna? Y no hay vacuna, ¿no? No hay vacuna en porcino sí, en porcino se vacuna en la cabaña ganadera para evitar esta infección, pero en perros no. Y hay que tener mucho cuidado con el consumo de carnes crudas, ¿no? Ahora que están tan de moda a veces dietas crudas, bueno, pues las carnes crudas, los animales, el cadáver de un jabalí en el monte, si mi perro come estos restos, se puede infectar. Entiendo y de que hecho nos consta, perdona María, que no es... Elena describió estos 13 perros en un mismo grupo, pero ya hay reportes en Barco Valdeorras y en alguna otra zona de Galicia con algún otro perro afectado también. Entiendo, te decía que esta es la mejor forma de prevención, toda vez que, bueno, en el monte a veces sí es cierto que llevamos sueltos a los animales, por lo menos evitar el consumo de carne cruda. Claro, el consumo de carne cruda y el estar pendientes o intentar que nuestro perro esté educado para que no coma restos de animales muertos en el monte, ¿no? Bueno, pues pendientes también de este asunto. Te quedas tú, Marcos, que eres el que nos reportas todas estas noticias cada miércoles. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos la semana que viene, María. Gracias. Un abrazo enorme. Señoras, señores, ustedes no se vayan porque seguimos hablando de salud. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estáis todos? Bien, estábamos al comienzo del programa. Un breve resumen de ese pequeño alivio de las restricciones, que es pequeño, no es grande. El alivio, sabemos que esta situación, además en plena primavera casi, está afectando a muchas personas. Lo que no sabíamos, y de eso que queremos hablar hoy contigo, es de que las depresiones pueden afectar también a nuestra boca. La verdad es que sí.
cuando empezó toda esta pandemia, sí que los pacientes, pues bueno, vivieron una época, y estamos viviendo una época muy estresante y que bueno, pues mucha gente ha perdido sus trabajos, lamentablemente, y ha entrado en una depresión que, bueno, que no solamente afecta tanto a la boca como al resto del cuerpo. Y en la boca sí que está muy relacionado, pues la depresión con todos los problemas que puede acarrear, bueno, pues tener este problema, y en la boca pues también queda afectada en este sentido. Cuéntanos, porque si hablamos de ansiedad, yo pienso en bruxismo. Si hablamos de depresión, estoy perdida. Pues mira, en depresión también hay lo que se llama desórdenes del ATM, temporomandibulares, porque sobre todo como los pacientes depresivos tienen insomnio y sueño irregular, por las noches lo que hacen es que pues rechinan igualmente, tienen bruxismo y aprietan, porque bueno, pues tienen una manera de descargar esa adrenalina y esa energía que tienen, aunque estén depresivos. Entonces, bueno, pues en ese caso de estos pacientes pues sí que afectan o aparecen esos desgastes y roturas de dientes. Por otro lado, también al tener depresión, pues hay un descuido en la higiene, tanto corporal como en la boca. Entonces, bueno, pues aparece placa, aparece enfermedades periodontales como la gingivitis y sangrado de encías. Después también hay un abuso importante de comida entre dieta basura, que le llaman, ¿no? Pues todos productos preparados, industrializados, y eso lo que conlleva es que esos alimentos pues tienen un alto contenido en grasas y un alto contenido en azúcares. Entonces, bueno, pues esos pacientes pues tienen alto índice de caries, y sobre todo también usan o utilizan mucho pues bebidas carbonatadas y refrescos, ¿no? Y después lo más importante de todo esto es que los medicamentos, los antidepresivos y incluso también los para el Parkinson y todos estos medicamentos ansiolíticos, pues lo que producen es que hay una sequedad importante de la boca, entonces hay una disminución de la saliva, y como hemos dicho en programas anteriores, bueno, la saliva hace un efecto de barrera, un efecto protector. Entonces, bueno, pues ahí aumentan las inflamaciones, hay un dolor por la sequedad y halitosis, mal aliento, y por eso aumentan los índices de caries y de enfermedades periodontales. Y después, bueno, en general hay un abandono dental, es decir, yo tengo casos de pacientes que por culpa del COVID tuvieron una depresión y, bueno, pues no vinieron a las revisiones de los implantes, por ejemplo, de una cirugía. Entonces, bueno, pues siempre hay unas complicaciones por no revisar ese abandono dental, entre comillas, porque es momentáneo, y, bueno, pues hubo que resolver problemas que si viniesen al dentista regularmente, bueno, pues no tendrían. Y hay un dato que señalar, ¿no? Que el 61% de los pacientes con depresión manifiestan tener dolor dental, y el 50% consideran que tienen mala salud dental. Es decir, ellos saben que tienen un abandono dental, pero bueno, como tienen esa pérdida de energía y de motivación, bueno, pues en general en todo su organismo pues se deteriora. Como siempre y para cualquier patología, lo importante es solventar los problemas de base, intentar tratar esa depresión, buscar ayuda, pero también para esas otras patologías asociadas y que, como vemos, tienen efecto en la boca, buscar también consejo en nuestro dentista, porque entiendo que para cada una de estas cosas existe también una solución o una forma de paliar esos síntomas. Sí, yo no sé si te diste cuenta, pero todos estos programas que hemos hecho anteriormente fue un hilo conductor para llegar a este tema, ¿no? Hemos hablado de la halitosis, del bruxismo, de las enfermedades periodontales, incluso de las prótesis. Entonces, bueno, pues he hecho un hilo conductor para llegar a este punto, y es verdad, ¿no? La caries pues se puede hacer un empaste, las enfermedades periodontales, pues bueno, con una buena higiene o un tratamiento periodontal con láser, que ya lo hemos hablado, pues todo eso con los medicamentos y todos los tratamientos que hacemos en clínica lo solventamos. Y también hay un dato que señalar, que siempre, bueno, los filósofos dicen que la depresión es la enfermedad del alma, ¿no? Y aunque, bueno, tengamos momentos depresivos y momentos bajones, aunque todo el mundo tenemos un bajón, pues hay que siempre tener cuidado, porque eso acarrea problemas depresivos, como en este caso, y en tanto en la boca como en el resto del cuerpo, pues hay que cuidarlo, porque si no nos cuidamos, pues nos vamos muriendo poco a poco. El consejo es ese, ¿no? Obligarnos a seguir cuidándonos y poco a poco ir solventando el resto de problemas. Aunque nos vengan
otra pandemia que vendrá a lo mejor dentro de X años, porque esto pues es un sin parar y yo creo que estamos como la pescadilla que come la cola, ¿no? Que si esto le va a funcionar bien, pues va a aparecer otras cosas y, en fin, esto no va a parar, por eso hay que tener mucho ánimo, venir a los dentistas a revisarlo, porque bueno, nosotros, aparte de dentistas, en estos momentos también hacemos un poco la labor de psicólogo, entre comillas, ¿no? Porque mucha gente quiere salir de casa y viene a la consulta y habla y nos comenta sus problemas y le damos por nuestras opiniones y por lo menos hay que cuidarlos. Para cuidarnos, estamos nosotros en Plató Abierto los miércoles. Bueno, en realidad estáis vosotros, los colaboradores, que sois los que nos ayudáis a cuidar y nos encanta también mantener esas conversaciones. Así que, Cristian, te emplazo al próximo miércoles. Ahí estaremos, para todos ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao, chao. Señoras, señores, a ustedes también un abrazo enorme. Recuerden que mañana continuamos aquí en Plató Abierto, siendo puntuales entre las 2:30 y las 3. Un beso.